Voy dando la bienvenida a las compañeras que se están conectando. Las panelistas ya están aquí en video, pero estamos esperando y dando unos minutos más a que más colegas se conecten en estos momentos antes de iniciar. Mientras esperamos que se conecten más compañeras, aviso que esta sesión está siendo grabada. Esperamos que no tengan ningún inconveniente con ello. Es simplemente para fines de poder diseminar o poder preparar materiales de diseminación en los temas que estamos trabajando y lo estaríamos poniendo en el canal de YouTube. Voy a esperar unos pocos minutos más y parece que se está estabilizando el registro o la incorporación de compañeras y por lo tanto iniciaría el conversatorio. Muy bien, voy. Bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Magdalena Sepúlveda. Soy la directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Somos una organización internacional global que trabaja en Chile desde octubre del 2019 con un proyecto que se llama Distrito Global. En el chat creo que todos pueden acceder también a la página web de Distrito Global y donde estamos teniendo las publicaciones relativas al proyecto Más que Juanitas, que es el que nos convoca el día de hoy. Somos una organización que, como dice nuestro nombre, trabaja desde la integralidad, todos los derechos humanos, por lo tanto ponemos un énfasis fundamental en todo lo que son DESCA y género. Y para nosotros este es un tema muy importante. Estamos mirando el proceso constitucional en Chile como un proceso esperanzador, un proceso que ha movilizado a la ciudadanía que estaba harta de las políticas neoliberales que se han aplicado por tantos años, que nos ha hecho un país profundamente desigual. Hay desigualdad de ingreso, desigualdad de riqueza, pero sobre todo una brecha enorme en la desigualdad de género. Por lo tanto, creemos fundamental que en esta oportunidad que se abre con el proceso constitucional se logre un avance en lo que se ha venido a llamar la vida digna, que para la gente común significa una vida con disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y es una vida en la cual se requiere necesariamente tomar medidas directas para avanzar y romper la gran brecha de igualdad de género en el país. Brecha que vino a exacerbarse con la pandemia. Pero lo cierto es que era bastante profunda con anterioridad. Antes de la pandemia, casi un 50% de las mujeres en Chile, un 3.7 millones de mujeres, estaban fuera del mercado laboral formal. Y la gran mayoría de estas mujeres que estaban fuera del mercado laboral formal, poniendo a Chile en el país de Latinoamérica, donde hay un mayor porcentaje de mujeres fuera del mercado laboral formal, se debe a que realizan tareas de cuidados y tareas domésticas, que debido a los roles de género y las desigualdades estructurales en el país, recae sobremanera en las mujeres. Con la pandemia, con colegios cerrados, con servicios de salud que ya no recibían más pacientes, la doble jornada laboral de casa, el trabajo dentro de la casa y fuera de la casa, y los trabajos de cuidados y domésticos, la crisis creció. Por lo tanto, se ha hecho evidente que el avanzar en una vida digna para las mujeres en Chile requiere de una igualdad de género y requiere un enfoque global
que implique el disfrute de todos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y un sistema de cuidado en el cual las cargas domésticas y descuidado se distribuyan de manera equitativa entre las familias y el Estado, y entre el Estado y el sector privado. Son muchos temas que queremos tratar en esta sesión. Queremos realmente aprender de ustedes, queremos saber cuáles son los temas desde la mirada DESCA que ustedes enfrentan en sus trabajos diarios, y queremos terminar este conversatorio del día de hoy buscando cómo avanzar, de qué manera podemos buscar sinergias en nuestros trabajos para sacar adelante propuestas concretas que vayan a quedar en el Chile que queremos, que va a marcar la pauta, la nueva Constitución. Sabiendo que obviamente la Constitución en sí no es la panacea, pero nos va a dar un marco legal para tener políticas públicas que avancen en igualdad de género. Sin más, quiero dar la palabra a mi colega Valentina Contreras, que es nuestra representante en Chile, que va a presentarles el proyecto que nos convoca hoy, Más que Juanitas. Valentina, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Efectivamente, reconociendo un poco todo este diagnóstico que Magdalena les ha contado anteriormente, hemos creado este proyecto que se llama Más que Juanitas. En este proyecto lo que intentamos es analizar los bordes, ¿no?, de los derechos económicos, sociales y culturales con una perspectiva de género, y también mirando a las propuestas constitucionales. En el fondo queremos mirar esta intersección y cómo se genera, cómo opera en la realidad. Y para ello hemos invitado a más de 120 organizaciones y académicas nacionales y extranjeras a contarnos cuáles son sus experiencias, tanto personales de la organización como de las mujeres con las que trabajan en el día a día, para problematizar cuáles son efectivamente estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y cómo operan en la práctica. El resultado de todo este proyecto actualmente es una bitácora digital de creación colectiva que va a estar disponible a partir de hoy en la página www.distritoglobal.org, en la iniciativa Más que Juanitas, donde cada una de las presentaciones y de los aportes que han hecho cada una de las organizaciones hasta el minuto, que ya tenemos más de una docena, van a estar disponibles para que puedan leerlas todos y todas ustedes. Así que sin mucho más que decirles, y esperando que esta sea una oportunidad increíble para que podamos dialogar, conversar y aprender sobre esta intersección entre derechos sociales y enfoque de género, le doy la palabra a mi compañera Isabel para que presente a las panelistas y comencemos la conversación. Isabel. Gracias, Valentina. Buenas tardes a todas. Como ya mencionamos, como parte del proyecto de Más que Juanitas, también hemos contemplado 3 webinars, y hoy iniciamos el primero con las visiones desde la interseccionalidad. Contamos con unas panelistas de lujo y le queremos dar la bienvenida a Francisca González, de Corporación Opción, a Sharon Retamal y Shlomit Shields, de la Fundación Chilena para la Discapacidad, a Carolina Rudnick, de la Fundación Libera, a Carla Ljubetich, de Niñas Valientes, a Cristina Valenzuela, de la ONG Matria Fecunda, y a Diana Manrique, del Movimiento de Acción Migrante. En el webinar vamos a tener 3 bloques temáticos. El primero lo voy a moderar yo, después Valentina y después Magdalena. Nos pueden hacer preguntas durante la sesión, en todo momento nos pueden hacer preguntas a través de la opción Q&A de Zoom. También invitamos a todos y todas los que nos están viendo de compartir sus propias experiencias o también sus impresiones de esta sesión con el hashtag que vieron al comienzo, Más que Juanitas. Bueno, entonces, ahora ya sí, sin más preámbulos, empezamos con la primera pregunta y que la empezará a responder Francisca. También la vamos a compartir en el chat para que todas la vean. En el actual contexto de construcción constitucional, poniendo los DESCA como eje central, desde su trabajo y experiencia, ¿qué nos pueden contar sobre las experiencias vividas por mujeres en Chile? ¿Cómo se manifiesta la privación de los DESCA?
Francisca, te doy la palabra. Gracias, Isabel. Buenas tardes a todos y a todas. Doy las gracias a la Iniciativa Global por esta interesante invitación. Yo, como representante de la Corporación Opción, voy a hablar de la perspectiva de las niñas específicamente, ya que Opción es una fundación, una organización que nace en los 90 al alero de los derechos de los niños, justamente para trabajar en la promoción, la protección y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros actualmente atendemos a más de 9.000 niñas, niños y niñas específicamente a lo largo de todo Chile, independiente que también atendemos niños, pero me voy a centrar específicamente en las problemáticas relacionadas con los DESCAS que nosotros vemos habitualmente. Primero, y me imagino que muchas de las colegas también van a profundizar en eso, es imposible no hablar de la invisibilización que existe hacia las niñas. Si ya existe una invisibilización, bueno, que son invisibles las mujeres, una doble invisibilidad ocurre con las niñas, ya que los niños también son grupos de especial protección. Y en ese sentido, hablar de una de las peores vulneraciones con las que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el abuso sexual. Y ustedes sabrán que el abuso sexual efectivamente tiene una disparidad de género tremenda. Nuestros datos nos dicen que el 75% de los abusos son cometidos a niñas. Y más dramático aún, saber, y esto lo dice UNICEF, que el 80% de los abusos se cometen en círculos cercanos y un 50,4% de los abusos se cometen al interior de la familia. Por lo tanto, hay temas culturales muy importantes que todavía queda mucho por trabajar. Eso es lo primero que quería decir. Ligado con eso también el tema de la explotación sexual comercial, que también nuestros datos nos indican que alrededor del 85% son niñas, son adolescentes. Y esto también vemos el drama de la invisibilidad de este fenómeno y a la vez de lo difícil que se ha hecho la persecución penal de la explotación sexual, que si bien se considera una de las peores formas de trabajo infantil, obviamente es un delito. Pero el hacer la persecución penal es muy difícil y ahí también hay una carga cultural, un tema de machismo instalado, de por qué es poco visto, de por qué finalmente los culpables no pasa mucho más allá con ello. Junto con eso también mencionar el tema del trabajo infantil, que si bien en Chile en comparación con el resto de la región no es tan alto, pero igual es una cifra preocupante, alrededor de un 6,1% de los niños se considera que están en situación de trabajo infantil. Y si bien en general no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, si uno hace un zoom al trabajo doméstico infantil, ahí claramente hay un sesgo de género y son las niñas las que mayoritariamente realizan este tipo de trabajo, lo que obviamente tiene una afectación muy negativa en lo que tiene que ver con la educación y sus perspectivas de futuro. También quería, antes de terminar, y lo seguiremos después conversando en el resto de las preguntas, referirme al tema educacional, que creo que ahí hay dos grandes ámbitos. Uno, el que tiene que ver con ir formando a las niñas y los niños en sus habilidades, conocimientos, competencias de forma paritaria, de forma iguales. Tal vez yo hablo, ojalá que hoy día vaya cambiando todo, pero en mi época las niñas hacíamos el taller de bordado, los niños el de carpintería, que se vayan desmarcando ese tipo de diferencia. Y por otro lado también, que lo voy a profundizar más adelante, el tema de la emocionalidad. Muchas de ustedes seguramente habrán escuchado hablar del síndrome de la impostora, que ahora hay un libro que está muy de moda que habla de eso y de cómo las mujeres, o esta incapacidad que tenemos las mujeres de sentirnos justamente capaces de tener logros, de tener éxito, de ser poderosas, y que eso lo tenemos que trabajar desde que somos niñas. Con esto, esta primera parte, y luego seguir profundizando en el resto, en las demás preguntas. Gracias, Francisca. Ahora le pasamos la palabra a Sharon, de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Muy buenas tardes a todos y todas, y nuevamente agradezco la posibilidad de poder estar con este tremendo grupo de mujeres y representantes cada una de sus distintas instituciones.
Como encargada del área mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad, nos hemos encontrado con varias vulneraciones de distintos tipos de derechos y también muy ligados a los distintos abusos y violencias hacia mujeres en situación de discapacidad, considerando que, bueno, las estadísticas lamentablemente nos alarman a nivel mundial que una de cada 3 mujeres es violentada a nivel diario. Consideramos que, claro, faltan algunas instancias también de trabajo y abordaje en función a este grupo en particular, y la verdad es que no solo en relación a la violencia doméstica o a la violencia de pareja, sino que además las mujeres en situación de discapacidad somos 4 veces más vulnerables que mujeres que no tienen discapacidad a ser víctimas de maltrato o de violencia también, y no solo por figuras desde el ámbito de la pareja, sino por figuras significativas, figuras de cuidado. Hay mucha dependencia también en algunos diagnósticos ligados a la discapacidad, y eso lamentablemente influye en el empleo, influye en las posibilidades del acceso a la educación, y muchas veces también a que se cumplan ciertos derechos ligados, por supuesto, a lo que tiene que ver con la temática que hoy nos convoca. Ahí no sé si Shlomit quiere complementar quizás un poquito más lo que yo estoy diciendo en base a lo que hemos visto en tanto a los estudios e investigaciones que la Fundación también ha llevado a cabo. Sí, muchísimas gracias, Sharon. Bueno, mi nombre es Shlomi, yo soy socióloga de profesión y soy encargada del área de estudios. Sí, hay varias cosas que me gustaría complementar en relación a la pregunta inicial, y tiene que ver con cómo desarrollamos una correcta convención o una nueva constitución, considerando el enfoque de la interseccionalidad, considerando en este caso particular a la discapacidad y las mujeres. Uno de los ejemplos que tenemos en relación a esto es lo que ocurre con respecto a la ley 21015, que es la ley de inclusión laboral que tenemos en este momento. Y una de las principales falencias que tiene esta ley es que no está considerando que las mujeres en situación de discapacidad son quienes tienen menor porcentaje de contratación, a pesar de que las mujeres en situación de discapacidad doblegan en cantidad a los hombres en situación de discapacidad en nuestro país. Por lo tanto, lo que necesitamos en este sentido es claramente una ley que no mire a las personas en situación de discapacidad como un grupo homogéneo. Es necesario que exista un enfoque de género dentro de la ley 21015 y asimismo de manera transversal en la nueva redacción de la Constitución. Necesitamos que la discapacidad y las mujeres en situación de discapacidad, así como también los migrantes en situación de discapacidad, sean considerando en este enfoque interseccional para que se puedan aplicar las políticas correctas que puedan efectivamente impulsar la integración de estos grupos. Solamente bien cortito como dato, la discapacidad no aparece mencionada en ningún espacio dentro de la Constitución actual, y por lo tanto nos parece bastante importante que la nueva redacción sí lo establezca, así como también, como mencionaba anteriormente, un enfoque de género dentro de estas otras normativas. Eso era lo que quería comentar. Muchísimas gracias a las dos. Y ahora pasamos a Carolina Ruth, de la Fundación Libera. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá y de compartir con nuestras otras colegas de las otras organizaciones convocadas, felices. Y en relación a tu pregunta, Isabel, mira, voy a contextualizarlo un poco en el trabajo de Fundación Libera. Fundación Libera tiene como misión la prevención y el combate de lo que se denominan las formas de esclavitud contemporánea. Y un poco para dar el contexto, estamos hablando de un fenómeno que recoge lo que los códigos penales y los delitos hablan desde la explotación sexual hasta el trabajo forzado, servidumbre doméstica, venta de niños, trabajo forzado, ¿no es cierto?, en las distintas áreas económicas, y estamos hablando de una problemática que las estimaciones hablan de 40 millones de personas, ¿no es cierto?, como víctimas, y dentro de las cuales el 70% son mujeres. Las mujeres, ¿no es cierto?, que son víctimas de la esclavitud contemporánea,
tienen esta especie de doble valor, porque una mujer, ¿no es cierto?, puede ser explotada sexualmente y también puede ser explotada laboralmente. Ahora, ¿cómo relacionamos derechos económicos, sociales y culturales con el tema de la esclavitud contemporánea? Y la verdad es que hay una vinculación muy, muy importante que nosotros hemos podido ver en nuestro trabajo, y tiene que ver con que la transgresión y la vulneración de la libertad no es solamente, ¿no es cierto?, la vulneración de lo que entendemos clásicamente por derechos civiles y políticos. ¿Ah? Yo soy una persona en situación de esclavitud, yo soy una persona esclava o explotada, no solamente porque se me domine en términos, ¿no es cierto?, de no poder expresarme y no poder moverme, sino que también hay toda una dimensión que forma parte de la esclavitud contemporánea que tiene que ver con no poder llevar a cabo mi proyecto de vida y ser yo el autor de mi vida. Y para que yo sea el autor, y en el caso de las mujeres, la plena autora de mi vida, es sumamente importante de que, además de estos derechos civiles y políticos que me permiten expresarme y moverme, yo pueda acceder a derechos que permiten nutrirme y desplegar todas mis potencialidades. Y si nosotros nos vamos a qué son los derechos económicos, sociales y culturales, la verdad es que no vamos a encontrar una definición, pero vamos a observar que los tratados internacionales hablan de las dimensiones del trabajo, de la seguridad social, de la salud, de la educación, de la alimentación, de la vivienda. Es decir, hablan de dimensiones que tienen que ver con poder nutrir y mantener nuestros proyectos de vida. Hay una dimensión de nutrición. Y es sumamente interesante porque esa dimensión de nutrición es una dimensión que requerimos dársela a las mujeres, porque las mujeres somos la fuente de la vida en nuestras sociedades. Ese es un maravilloso, es el regalo que la naturaleza y la evolución han entregado a la fuerza femenina, y es importante que los ordenamientos jurídicos empiecen a recoger esa dimensión, que implica recoger la dimensión del cuidado en la vida humana. Y las constituciones siempre, por la tradición, ¿no es cierto?, que nos lleva del siglo XVIII en adelante, las constituciones siempre son grandes muros de contención contra el poder arbitrario del Estado. Pero podemos observar que en el mundo contemporáneo ha cambiado el paradigma, y ya el Estado, ¿no es cierto?, no es ese peligro permanente, sino que tenemos que entender de que el Estado tiene una dimensión en la cual yo como ciudadano formo parte, y donde el Estado debe cumplir ese rol de nutrición y de mantención de esta comunidad de vida. Y desde esa perspectiva, poder consagrar estos derechos económicos, sociales y culturales no solamente protege a las mujeres, sino que protege a la comunidad en su conjunto. Una mujer que es protegida, que se le asegura, ¿no es cierto?, su vivienda, su alimentación, su acceso a recursos para poder desarrollar sus talentos, es un ser humano que nutre a toda su red, y ese es el desafío, ¿no es cierto?, tanto en términos de cambiar el paradigma. Necesitamos ordenamientos jurídicos que nutran, no solamente que establezcan muros de contención, porque necesitamos evolucionar a una conciencia de darnos cuenta que somos este sistema interconectado, que nos tenemos que cuidar mutuamente. Y esa es un poco la dimensión que observamos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la prohibición de la esclavitud y del pleno fortalecimiento de la libertad humana. Ok, muchas gracias, Carolina. Pasamos ahora a Carla Ljubetich, de Niñas Valientes. Gracias, Isabel. Hola a todos, todas, todes. Muchas gracias a la Iniciativa Global por la invitación. También estamos muy contentas de estar aquí en compañía también de estas grandes organizaciones. Y bueno, como Niñas Valientes, contarles en primer lugar que nosotras trabajamos para contribuir a la construcción de una sociedad justa que promueva el desarrollo pleno y respete la igualdad de derechos y oportunidades en la niñez y en la adolescencia, pero principalmente, y este es nuestro ámbito de trabajo y de intervención, en las escuelas, ¿ya? En las comunidades educativas, porque entendemos que las comunidades educativas son uno de los grandes espacios de socialización en las que se va reproduciendo, en este caso, la desigualdad y la violencia de género, que es justamente la temática frente a la cual nosotras trabajamos. En ese sentido, trabajamos con las niñas directamente, pero también con las comunidades educativas en su conjunto, y eso también tiene que ver con la mirada interseccional que vamos a
a conversar, porque justamente para poder avanzar en las transformaciones que hoy día nuestra sociedad necesita y poder alcanzar esta vida digna que implica el resguardo y la protección de los DESCA, es necesario trabajar con todos los actores de la comunidad, de la sociedad y en este caso de las comunidades educativas. Y haciendo el ejercicio de vincular en el fondo nuestra experiencia, nuestro trabajo con la vivencia de las niñas en particular, y acá también hay muchos elementos que mencionó Francisca, que creo que se entrelazan harto con lo que nosotras hacemos, porque las niñas en particular, además de ser mujeres, son niñas, y además, bueno, además de hablar de niñas, incluimos también a las diversidades y las disidencias que creemos que también se encuentran en este contexto de invisibilización. Pero en particular las niñas tienen esta doble, por decir así, opresión, porque dentro de nuestro contexto y nuestra sociedad patriarcal, el adultocentrismo también hace lo suyo y se van alimentando mutuamente, ¿ya? Si después hablamos de interseccionalidad, vamos a hablar como de cómo el sistema económico finalmente también se vincula con esta visión adultocentrista y con la visión patriarcal, y estas grandes fuerzas que operan también se van reproduciendo, y nosotras en la escuela también las vemos. Y ese es nuestro marco de acción, nuestro espacio de trabajo, y cómo se representan, cómo las podemos ver, tienen que ver también con el objetivo que nosotras nos hemos planteado, que es poder pensar un modelo educativo distinto, un modelo educativo que avance hacia la equidad de género y que por ende termine con el sexismo en la educación. Y el sexismo en la educación justamente se vincula con el derecho a la educación, si lo pensamos desde la perspectiva de los derechos, porque el derecho a la educación no es solamente el derecho a acceder a la educación, que incluso, bueno, para las mujeres ya fue mucho posterior a los hombres, pero no basta con el acceso, sino que tiene que ver con qué tipo de educación tenemos hoy día. Una educación que hoy día está reproduciendo las desigualdades, que la permanencia en el ámbito educativo es diferente para los niños y las niñas, por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, los roles de cuidado que muchas niñas tienen que asumir dentro de sus contextos familiares. En la pandemia también lo hemos visto, no olvidarnos de ese contexto que agrega también ciertas particularidades. Lo vemos en la permanencia, lo vemos en la exclusión escolar, pero también lo vemos en prácticas cotidianas que se dan dentro de las escuelas. Nosotras en el trabajo, en el fondo del día a día, lo hemos visto, y también hay muchas investigaciones que lo respaldan, como por ejemplo las expectativas y las percepciones que tienen las comunidades educativas y particularmente las y los docentes sobre las niñas, a diferencia de los niños. Eso va a impactar también en los propios procesos de desarrollo, de este desarrollo pleno que queremos alcanzar. Hoy día las niñas tienen mucha menos confianza en sus capacidades, y eso también va a afectar en sus trayectorias educativas. Y sus trayectorias educativas van a afectar también finalmente en sus derechos económicos. ¿Por qué? Porque eso también reproduce y agudiza las brechas salariales, la desigualdad en el mercado laboral, el castigo a la maternidad, por ejemplo. Entonces vemos ahí ya como no es solamente el derecho al acceso a la educación, sino que es el derecho a la educación, a qué tipo de educación tenemos, y cómo eso también va a tener un efecto en los derechos económicos. Podemos verlo también en el derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud, por ejemplo, cómo abordamos hoy día las violencias de género, las violencias sexuales, desde esta mirada de la culpa, de la recriminación, desde el castigo hacia las mujeres. Entonces no solamente tenemos un contexto que facilita estos fenómenos, sino que el abordaje también responde de esta manera desigual, que finalmente termina reproduciendo la violencia. Y lo último, para terminar en este punto, otro de los derechos que creo que se vinculan a esto que hemos mencionado, tiene que ver con el derecho a la participación, que es clave para poder desarrollar una vida digna, y también en igualdad de derechos, y ahí las niñas en particular, al ser niñas en términos de edad y género, también se ven afectadas en su derecho a la participación, y hoy día es importante preguntarnos qué espacios le estamos dando a las niñas para poder contarnos cómo lo viven y qué es lo que ellas están proponiendo. Bien, muchísimas gracias, Carla. Pasamos ahora a Cristina Valenzuela. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. También brindamos agradecimientos por esta invitación desde la Iniciativa Global. Yo represento a una ONG regional dentro de la región del Maule que se denomina Matria Fecunda. Es una organización que nace el año 2015 con el fin de promover derechos sexuales y reproductivos con una perspectiva descentralizada, intentando profundizar sobre
por ejemplo, la observación regional, advocacy o abogacía social de algunos derechos que de alguna manera en las regiones a veces no están suficientemente garantizados por la privación de acceso a información, porque otros indicadores de desarrollo humano también están mucho más deteriorados. Y en particular nos hemos focalizado en 4 temas, que es violencia de género, violencia ginecobstétrica, observación a la ley IVE en temas de aborto, y salud mental perinatal con perspectiva de género. Entonces lo que hemos ido como conociendo también desde nuestra experiencia, a propósito de los DESCA, es cómo los derechos sexuales y reproductivos están atravesados por otros derechos también, es decir, no se pueden comprender por su complejidad si no es a la luz de la garantía a otros derechos económicos, a otros derechos sociales, particularmente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad, a la autonomía, a la dignidad como principios básicos de una constitución política, y también brindando una perspectiva local, territorial, y también centrada en contextos de ruralidad donde las mujeres no tienen acceso a esta información, menos aún a la oferta institucional de salud, que generalmente es una oferta que está concentrada en hospitales o clínicas regionales que centralizan el acceso o centralizan la oferta hacia las mujeres. Entonces hemos hecho un acompañamiento de algunos años, específicamente un acompañamiento en formación, también en incidencia política en algunas leyes que se están promoviendo actualmente en Chile, como la ley de parto respetado, y también el postnatal de 12 meses, donde hay algunas compañeras que participan activamente ahí como miembros. Creo que lo más relevante ha sido observar cómo algunos derechos sexuales y reproductivos en la región están en una condición de mucha fragilidad, como por ejemplo la educación sexual, es decir, nosotros tenemos cifras regionales a propósito de que hacemos observación y análisis local, de que un 14% de los docentes de la región solamente tienen formación en educación sexual, que dentro de las encuestas nacionales de BIF, por ejemplo, la región del Maule suele aparecer como una región donde las mujeres reportan mucho más prevalencia de último año de casos de BIF en episodios directos de violencia físico-psicológica. Por ejemplo, somos una de las pocas regiones que concentra además un número de objetores de conciencia en la ley IVE, donde hay algunos hospitales de mediana complejidad o hospitales de alta complejidad donde la totalidad de sus médicos ginecobstetras son objetores de conciencia. Por lo tanto, no hay garantía de acceso de las mujeres a ese tipo de prestaciones de salud, por ejemplo. Y por lo tanto hemos hecho también un trabajo de denuncia pública, que bueno, en algunos temas también se materializa, por ejemplo, en la situación de la tasa de cesáreas en la región, dado que se concentra también la oferta de salud y de atención de partos y nacimientos, tenemos unas tasas de cesárea muy lejanas a las recomendaciones OMS. Por lo tanto, bueno, podríamos decir que muchos de estos temas que tienen una manifestación en los DESCA están también bastante lejanos de lo que la Constitución Política en Chile ha hecho por los derechos sexuales y reproductivos, es decir, desde mujeres de regiones que de alguna manera tienen barreras de acceso, de oportunidad o de garantías de algunos derechos en la perspectiva local, menos aún han tenido acceso porque la Constitución no vela por estos derechos, no ofrece las condiciones materiales para que muchos de estos derechos puedan garantizarse, menos aún la ratificación de algunas convenciones internacionales como la CEDAW o Belém do Pará, que también han sido muy distantes en el tiempo, no se manifiestan concretamente en la legislación, digamos, por ejemplo, la legislación de aborto, que todavía tiene una brecha bastante grande en Chile, sobre todo el acceso al aborto libre. Y eso también, por ejemplo, repercute en que en nuestra región muchas mujeres no tienen acceso a este tipo de prestaciones en salud, por ejemplo, la ley IVE, como les decía hace un momento. Así que solamente sintetizo con lo importante que es la comprensión de otros derechos sexuales y reproductivos a la luz de los DESCA y en perspectiva territorial descentralizada. Gracias. Y ahora con la última del bloque y de ahí pasamos al segundo, Diana Manrique. Que no sé si está la conexión, creo que se quebró. Entonces, Valentina, pasamos a tu bloque mejor, directamente. Muchísimas gracias y vamos con Valentina.
Muchas gracias de nuevo a todas por estar. Después a Diana ahí la escuchamos un poco más respecto de las dos preguntas, pero yo quería, a propósito de varios elementos que ustedes han dicho hasta ahora, como por ejemplo la territorialidad, otros derechos civiles y políticos que a veces se ven como la libertad tan lejanos a los derechos económicos, sociales y culturales, y también, bueno, la discapacidad, por supuesto, en el entendido que la interseccionalidad es como este prisma que nos permite ver la discriminación desde varios niveles, ¿no? Cómo se va entrecruzando y va generando otras discriminaciones, un poco lo que decía alguien acá, no nos pueden ver como un grupo uniforme, ¿no? A las personas con discapacidad porque tenemos diferencias. Quería preguntarles a cada una de ustedes ¿qué incidencia tiene esta interseccionalidad en el trabajo que ustedes hacen? ¿Cómo es relevante? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Cómo opera esta interseccionalidad? Entonces ahí quería primero decirle a Francisca si es que nos puede contar un poco respecto de eso, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Partiendo me voy a robar una frase de nuestra directora ejecutiva, Consuelo Contreras, que hace ya harto tiempo nos viene machacando con esta frase de los niños y las niñas deben entrar por la puerta ancha de los derechos humanos, que finalmente se traduce no solo de mirar a los niños y a las niñas desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño, sino que tenemos que mirarlos desde los diferentes tratados. Y en ese sentido, si bien nosotros trabajamos con vulneraciones graves de derechos, con situaciones de violencia, abuso, en la medida que vamos recorriendo la historia de los niños y las niñas, nos encontramos siempre, en todos los casos, con la falta de la prestación y de la debida garantización de los DESCA. Entonces creemos que esa es una deuda pendiente que debe trabajarse. Y yo creo que tiene que ver también con una perspectiva probablemente histórica de nuestro país, que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, siempre se habla de los derechos civiles y políticos, o el imaginario que tiene la gente es hablar de derechos civiles y políticos. Y yo creo que el 18 de octubre marca un quiebre de decir, no, nosotros tenemos derecho no solo a que el Estado no viole nuestros derechos civiles y políticos, sino que el Estado garantice los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces yo creo que hemos entrado en una nueva fase de desarrollo donde la nueva constitución trae un montón de esperanza y de desafío en ese sentido. O sea, por ejemplo, si nosotros revisamos la CACEN de 2017 y miramos las cifras de pobreza, si en los adultos la pobreza alcanza un 22,9%, perdón, un 13, casi un 14%, en el caso de los menores de 18 años es casi el doble, llega a un 24%. Esto no quiere decir que solo los niños son seres independientes que anden por la vida, pero ya te habla de que las familias con niños viven una situación de precariedad mayor, donde hay que ponerle bastante atención. También me gustaría mencionar y tomarme un poco de lo que mencionaba Cristina, todo el tema de la salud y de la salud sexual y reproductiva y el tema de la sexualidad y la afectividad. Yo creo que muchos de ustedes escucharon lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional hace unas semanas atrás, donde se veta una parte de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que justamente hacía referencia a tener educación laica no sexista. O sea, se interpreta que es inconstitucional que nuestros niños tengan derecho a tener educación sexual laica. O sea, ¿de qué estamos hablando? 2021. Que no, o sea, ya hablar de aborto, ya o sea, todo lo que costó la ley de interrupción del embarazo, nosotros también trabajamos por la tercera causal, que era la violación de niños. Fuimos también al Tribunal Constitucional a hablar sobre las niñas en esa tercera causal. Entonces, imagínense, estamos hablando de educación sexual. O sea, que es un piso mínimo. ¿Verdad? Muchas gracias. Aberrante, lo dejo ahí. Vale, le voy a dar el turno a Diana también, que no tuvo el momento antes, para que nos cuente también desde la perspectiva de las mujeres migrantes, ¿no? Cómo viven estos derechos económicos, sociales y culturales, y también cómo la interseccionalidad juega un rol importante en eso. Gracias, Diana.
Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y todo, es cierto. Justo cuando iba a hablar, cuando me correspondía, se fue la luz, así que un problema técnico, pero nada, contarles que, bueno, nosotros, como soy parte del Movimiento de Acción Migrante, ¿cierto? Y como parte de esta iniciativa, consideramos que efectivamente, no solo en Chile, sino en gran parte de nuestros territorios, ¿cierto? Estas matrices de herencia colonial, estas matrices de herencia patriarcal, capitalista, ¿cierto? Hoy se manifiestan muy claramente y siguen vigentes en prácticas machistas, prácticas racistas, xenofóbicas, clasistas y otras múltiples prácticas, ¿cierto? Que se concretizan principalmente en cuerpos y en corporalidades de mujeres y más aún en mujeres migrantes, afrodescendientes, ¿cierto? Con ciertas particularidades y qué decimos si tensionamos el concepto de género, ¿cierto? Y esas corporalidades que no encajan en este binomio o en esta dualidad heteronormada, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando se nos hace la invitación o cuando se hace la invitación, ¿cierto? A hablar de DESCAT, uno empieza a pensar en trabajo, ¿cierto? En seguridad social y prácticamente todo lo que las colegas hablaron anteriormente, pero agreguémosle otro agravante. Eres migrante, ¿cierto? Y eso nos lleva a un punto mucho más complejo porque principalmente en escenarios como el chileno, ¿cierto? Los procesos de regularización son demasiado lentos. Hay una estructura que discrimina, ¿cierto? Una violencia institucional hacia la población migrante también y que no considera de una parte el derecho a migrar y no reconoce que gran parte del tejido social chileno y está conformado por migrantes también. Y en ese sentido, todo lo salud, ¿cierto? Si no eres ciudadano, ¿cierto? Estás sometido a unas condiciones precarias laboralmente que se van tensionando y se van agravando. Yo estoy hablando desde un lugar prácticamente migrante con privilegio porque estudié, ¿cierto? Soy una académica, pero también trabajo todos los domingos con mujeres, ¿cierto? Que son empleadas del servicio doméstico. Y en ese sentido ahí tú puedes mezclar una cantidad de situaciones donde ves cómo cómo se conjugan todas las opresiones sobre ciertas corporalidades principalmente. Y qué decir, ¿cierto?, con el derecho a la vida en familia, que es uno de los derechos que para nosotros han sido más violentados últimamente, principalmente con las expulsiones, ¿cierto? Las expulsiones masivas en las que gran parte de la población migrante se ha visto expuesta. Recordemos que a fines de agosto, ¿cierto? El ministro del Interior comunica que 20.000 personas, ¿cierto?, son notificadas en su expulsión. Y esto significa una división de familias, ¿cierto? Esto significa que niños, niñeces, ¿cierto?, van a quedar sin ciertas figuras parentales. Entonces eso como que cuando nos hicieron la invitación habían tantas cosas que hacer, quedamos fuera, gran parte fuera de la Convención Constitucional como patrocinantes o incluso con el apruebo o no apruebo. Hemos participado en muchas comisiones, pero claro, ahí juegan una cantidad de factores, ¿cierto?, que uno puede ver cómo se articulan y se orquestan, ¿cierto?, para seguir violentando los derechos principalmente en la población y en mujeres migrantes. Muchas gracias, Diana. Voy a aprovechar justo de que estabas hablando de las personas migrantes y Sharon también lo mencionó anteriormente, este cruce entre discapacidad y migración. Sharon, cuéntanos un poco más cómo ven ustedes la interseccionalidad. Sí, efectivamente, bueno, la interseccionalidad apunta un poco a la discriminación, pero nosotros también lo abordamos desde la vulneración. En el caso de las mujeres en situación de discapacidad existe una doble vulnerabilidad por ser mujeres y por tener alguna situación de discapacidad, y claro, se suman más elementos de complejidad, por ejemplo, en el caso que relataba recientemente Diana, ¿no? Cuando son migrantes también la situación es mucho más compleja a partir de ciertos elementos, y esto dificulta sin duda el acceso al ámbito laboral, el acceso, como decía, se me olvidó el nombre de la primera exponente, en relación a la misma educación sexual integral.
que en Chile también hubo una especie de proyecto de ley que tampoco fue recepcionado porque se entiende que no se puede enseñar sexualidad, cuando es importante y fundamental también entender que los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho a poder tener una familia, el derecho a poder tener la posibilidad de decidir o no tener un hijo. En Chile existe todavía la esterilización forzosa sin consentimiento informado de personas en situación de discapacidad intelectual, por ejemplo, y eso, repito lo que decía la primera exponente, es aberrante, pero sigue pasando. Hay realidades que se invisibilizan, que simplemente se niegan y se asumen que no ocurren, pero ocurren permanente, constantemente, y creo que estos espacios también ayudan mucho a concientizar que la lucha de unas de repente puede significar la pelea de todas, y que apuntamos siempre hacia lo mismo, y lo mismo es generar espacios de contención, espacios de protección, porque de esta manera es donde los DESCA también se pueden generar en aplicabilidad y en cumplimiento, ¿no? Acceder a estos derechos sería fundamental y sería pensado quizás en una sociedad igualitaria, justa, equitativa, qué sé yo, y todos los demás conceptos que se aplican a la academia, pero que en la práctica se superan y se vulneran permanentemente. Y en el caso de las mujeres en situación de discapacidad, muchas veces se vulneran desde elementos básicos, el acceso a la cultura, por ejemplo. Ahora hace poco se incorporó, por lo que tengo entendido, la interpretación de lengua de señas para los noticiarios y las noticias vinculadas al COVID, que no estaba considerado, y así sucesivamente. No es una ley tampoco que todos los espacios culturales debiesen de tener accesibilidad desde lo contextual, formal, desde la infraestructura, y así sucesivamente con un montón de cosas. Así que sí, nos encontramos como área mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y no solamente desde el área mujer, ¿no? Sino que desde todas nuestras intervenciones como fundación, en donde existen distintos cruces de problemáticas, de factores, de realidades que permanentemente se ven expuestos nuestras usuarias, nuestras mujeres, nuestras familias también, por qué no decirlo, y por supuesto las que son mujeres y se convierten en muchas veces madres de hogar, sostén de una familia, pero son invisibilizadas. Muchas gracias, Sharon. Qué importante la reflexión que nos das. Carolina, te quería preguntar a ti a propósito de lo que dice Sharon de mantener este plan de vida, que tú también lo mencionaste antes. ¿Cómo eso se vincula también con la experiencia de ustedes? ¿Qué intersecciones han visto dentro de su trabajo? Y también cómo se vincula eso con los DESCA. Mira, es súper interesante y profunda la pregunta por la interseccionalidad, porque haciendo eco de lo que han señalado mis colegas anteriores, ¿no es cierto? La interseccionalidad es esta palabra un poco pesada y dura, para en el fondo aludir a una búsqueda de justicia. ¿Ah? Si la interseccionalidad implica, ¿no es cierto?, una mirada que pretende dar cuenta de las distintas desigualdades sistémicas que se superponen como capas contra una persona, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la lucha contra la trata de mujeres, contra el trabajo forzado de mujeres, lo que nos hemos dado cuenta es que como sociedad, ¿no es cierto?, hemos generado distintas etiquetas que vulnerabilizan a los individuos y básicamente permiten que estos sean abusables. Es decir, estamos en una sociedad que ha facilitado el catalogar a grupos de la población como personas abusables que no reconocemos como legítimos otros merecedores de igual respeto y consideración. La interseccionalidad desde esa perspectiva es una especie de varita mágica que en primer lugar nos permite ver la profundidad de la vulneración. La mujer, ¿no es cierto?, es violentada porque es mujer, porque es migrante, porque tiene un cierto color de piel, porque tiene pobreza, y que básicamente, ¿no es cierto?, corresponden a los antivalores que nuestra sociedad ha generado como los verdaderos categorías para el valor de una persona. Estamos viviendo lamentablemente en sociedades que en este minuto consideran que el valor de las personas está en el tener,
que el valor de las personas está en el dinero y no, ¿no es cierto?, en su dignidad y en su creatividad y en su libertad intrínseca. Entonces, desde esa perspectiva, la interseccionalidad, en primer lugar, es una capacidad que tenemos que fomentar en el Estado. Necesitamos, ¿no es cierto?, que los funcionarios públicos empiecen a utilizar estos lentes mágicos, el mágico en el sentido de que nos permiten ver la realidad, cómo se superponen las distintas categorías de abusabilidad. Y querámoslo o no, en el sistema patriarcal, las categorías de abusabilidad, curiosamente, son todas categorías que denigran características propias de las mujeres, e incluso podríamos hablar de lo femenino, sin prejuicio de que yo sé que eso puede ser una conversación mayor. Entonces, la maternidad, el cuidado, la sexualidad, la creatividad, la intuición, todo eso es ninguneado, todo eso es denigrado, todo eso es materia abusable, ¿no es cierto?, y se transforma en un objeto de intercambio en el mercado, y por eso yo vendo mujeres para explotación sexual, o yo movilizo mujeres, ¿no es cierto?, para la explotación laboral. La interseccionalidad, sin lugar a dudas, es un deber radical por parte del Estado, y lo podemos conversar en las propuestas, pero la formación permanente y especializada del Estado ya no puede ser una aspiración, tiene que ser un principio constitucional. El funcionario, la funcionaria pública tiene que ser un sujeto lleno de virtudes, porque son los que refuerzan, ¿no es cierto?, las normas jurídicas fundamentales. Pero también la interseccionalidad es algo que tenemos que propender dentro de nuestra propia sociedad, porque desde, ¿no es cierto?, el combate contra la esclavitud contemporánea, lo que nosotros vemos es que la esclavitud contemporánea se fomenta, se promueve y se perpetúa no solamente por bandas criminales o por las grandes transnacionales que lo tienen en su cadena de suministro, sino que también nosotros como individuos, que mantenemos un trato injusto, eventual, a veces inconscientemente, con todos aquellos que realizan labores, ¿no es cierto?, más denigrantes, la labor de aseo, la labor del cuidado, y que nuevamente, ¿no es cierto?, son labores sustanciales para la reproducción de la vida. Entonces, la interseccionalidad es clave para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, porque permite restablecer el equilibrio y permite también restablecer algo que es fundamental en la lucha de los derechos por las mujeres, que es la universalidad de la experiencia femenina. La mujer es un ser universal, tal como lo es el hombre. La experiencia de la mujer es una experiencia universal. Somos sujetos universales, no sujetos específicos como un apéndice. Y por eso, digamos, dar a conocer la interseccionalidad, entregarla como herramienta y como filtro, incluso dentro de nuestra vida diaria, para recuperar ese equilibrio y el pleno respeto de los derechos de las mujeres, creemos que es fundamental. Qué importante eso que dices, Carolina, como de la educación de los funcionarios públicos. Aquí, Carla, quiero conectarlo con lo que tú habías dicho antes, como incorporar no solo el acceso a la educación, sino que calidad de educación y también otros valores del derecho a la educación como ESCA, ¿no?, que es como esta educación a lo largo de toda la vida. Carla, ¿qué pasa con la interseccionalidad de las niñas y la educación no sexista? Sí, bueno, nosotras hablamos siempre de la importancia de ponernos estos lentes violeta para mirar la realidad, y creo que la interseccionalidad también es otro par de lentes o dentro de este mismo, y coincido ahí con mis compañeras en la importancia de poder mirar desde ahí nuestra sociedad, y yo creo que ha habido un gran avance en relación a cuando hacemos un diagnóstico, cuando hablamos de las causas, que cada vez estamos incorporando más visiones respecto a los diversos sistemas de opresión que hoy día existen, y que si uno lo mira en un contexto más micro, como la escuela, también los vemos, y por eso hablaba en un inicio de la importancia de no solamente trabajar con las niñas directamente, sino que nosotras hemos ido dando a la reflexión de cómo podemos ir avanzando hacia este modelo educativo que, para llegar a alcanzar las transformaciones y por ende la equidad de género, que es lo que nosotras buscamos, necesitamos también transitar e ir incorporando esta visión mucho más amplia que nos da la interseccionalidad, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que hay que, en el diagnóstico por un lado, hacernos cargo de esta perspectiva de situar también los DESCAS. Los DESCAS vienen como en un momento en el que estamos reconociendo que en nuestra sociedad hay desigualdades estructurales, ¿cierto? Y que por ende es importante garantizar estos derechos para que todos, todas, todos podamos
vivir esta vida digna. Entonces, si reconocemos esta desigualdad estructural, la propuesta que venimos a hacer, y en ese sentido el trabajo que hacemos como organizaciones, como fundaciones que trabajamos con mujeres, niñas, etcétera, también tiene que considerar esa interseccionalidad. Y yo creo ahí como un desafío que hemos tenido, que no sé si también lo comparten, pero creo que cada vez se presenta más, es dar este paso de la interseccionalidad en el análisis respecto a la realidad, a también la interseccionalidad en la intervención, en el trabajo, en la propuesta. O sea, que nuestra propuesta también sea lo suficientemente transversal, amplia. Es complejo porque obviamente, no sé, nosotras como fundación nos dedicamos a un área en particular y en el camino nos hemos ido dando cuenta de lo clave que ha sido sumar también otras visiones en nuestro trabajo, de la importancia del trabajo en red, del trabajo con otros actores, porque en general suele darse el desarrollo así, desde algo más micro a algo más amplio, y ahí la interseccionalidad nos viene a entregar hartas herramientas en ese sentido. Entonces, como sumando a la conversación, por un lado, este desafío de avanzar a no solamente el análisis, sino que incluir la visión interseccional en la propuesta, en el desarrollo del trabajo que hacemos. Y ahí una de las respuestas que como fundación podemos aportar también, o algo que nos ha servido, ha sido la importancia de la participación de quienes estamos hablando en esto. O sea, una de las maneras de poder ir incorporando esta visión transversal, interseccional, es dando lugar a la realidad de las personas de las que estamos hablando. O sea, dejar de uniformar, ¿cierto? Dejar de dar una descripción que totaliza, que deja las diferencias de lado, y hacer todo lo contrario, que nuestras propuestas sean pertinentes a las realidades particulares, que sean justamente las personas que están en esa situación de opresión, en nuestro caso en particular las niñas, quienes nos den las luces, nos den las respuestas, nos digan hacia dónde ir, y en nuestro caso particular también dejar esta visión adultocentrista en la que nosotras somos las que tenemos la respuesta como adultas, sino que justamente cambiar el foco, buscar nuevas maneras de pensar, porque los problemas también y las desigualdades van transformando las maneras en las que se expresan. O sea, hoy día podemos como mencionar un montón de sistemas de opresión que sabemos que existen hace 1.000.000 de años, pero que las maneras en las que se van manifestando van cambiando sus dinámicas, se van profundizando, muchas veces se van invisibilizando. Entonces, quienes hoy día están en ese contexto son también quienes nos tienen que ir orientando en estas respuestas, y ahí la participación situada, pertinente y particular de los grupos humanos de los que estamos hablando es clave. Gracias, Carla. Cristina, te voy a preguntar también cómo se hace con las niñas y adolescentes desde los derechos sexuales y reproductivos, y cómo funciona ahí la interseccionalidad también. Bueno, yo creo que acá hay un aporte que brinda el enfoque interseccional para comprender cómo se construyen vidas dignas, ¿no? Como vidas vivibles, como yo también a veces digo, porque fíjate que los derechos sexuales y reproductivos, lo que está en juego también es como la vulnerabilidad de los cuerpos, o cómo los cuerpos son vulnerabilizados, ¿no? Ya sea por razones de trato, de discriminación, de no acceso, de no oportunidad, a garantizar, por ejemplo, condiciones de vida dignas en la relación que establece un ser humano con sus cuerpos, con el sistema, por ejemplo, sanitario, u otras manifestaciones también de la oferta del Estado. Entonces, mi sensación que queda en los derechos sexuales y reproductivos en particular es que hay cuestiones como nudos críticos que impiden la autonomía de esos cuerpos, sobre todo los cuerpos migrantes, los cuerpos que han sido racializados, los cuerpos que han quedado en los márgenes, ¿no? Aquellas personas que viven en condiciones geográficas más dispersas, o personas en las que se entrecruza la pobreza con la categoría migración o la categoría racial, por lo tanto, mujeres negras o mujeres que tienen que acceder al sistema de justicia o al sistema de salud, donde el trato recibido es bastante vejatorio, ¿no? Entonces, mi impresión es que ahí el enfoque interseccional aporta la comprensión no solo de la agencia humana, no solo como la capacidad de estos sujetos y sujetas de crear una vida digna, sino que además como que las barreras, oportunidades o limitaciones que pone el contexto. Y eso sí que puede tener un resorte para nosotros en el marco de la intervención, como decía Carla, que creo que ahí podemos hacer una bajada, incluso más que estandarizada de lo que suele hacer una política pública. Nuestros colectivos, nuestras colectivas pueden facilitar una mirada mucho más diversa, ¿no? O sea, entender la diversidad también con una mirada intercultural,
comprender que son subgrupos a lo mejor que necesitan una atención especial. Y eso yo creo que se manifiesta mucho, por ejemplo, en cómo educamos en consentimiento informado en salud, cómo educamos sobre la autonomía y la toma de decisiones, algunos procedimientos en que las mujeres, las niñas y las adolescentes no eligen, generalmente les impone un equipo médico sobre qué prestaciones, por ejemplo, recibir, como bien lo decía la compañera Sharon sobre la esterilización forzada, por ejemplo, que también es un aspecto donde no se puede elegir. Entonces hay distintas manifestaciones de cómo la interseccionalidad opera en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo garantizamos vidas, siempre insisto en eso, que sean cada vez más dignas de ser vividas, ¿no? Y que no marquen, y que no estén como cargadas, sobre todo en el campo de los cuerpos, donde tocan los derechos sexuales y reproductivos mucho más, que es en la vivencia de trauma relacional, ¿no? Es decir, de experiencias muy traumáticas en los sistemas, que hacen que muchas de estas vidas muchas veces terminan con, no solamente con cuadros en términos como psicopatológicos o de salud mental, que esa es una esfera, ¿no? Sino que además con la sensación de que la propia vida no tiene sentido, ¿ya? Yo creo que hay una dimensión existencial que a veces nos toca o nos cuesta mirar, porque siempre lo miramos en la esfera más de la política social, pero no en la mirada humanizante, ¿no? De estas vidas que dejan de tener como sentido, ¿no? Para las propias personas que viven estas vulnerabilidades entrecruzadas, ¿no? Así que solo eso quería aportar desde esta perspectiva. Gracias, Cristina. Qué importante también pensar como que no solo la Constitución tiene que aplicar esto, todo lo que hemos estado hablando, sino que es mucho más importante quizás incluso la implementación. Y con esto voy a darle el pase a Magdalena también para que demos la última vuelta sobre las propuestas. Muchísimas gracias, Valentina. Creo que desde el punto de vista de la convocatoria ha sido una conversación excepcional. Para nosotros realmente uno de los objetivos es buscar espacios de trabajo en conjunto. Creemos realmente que la tarea en que estamos enfrentadas ahora es muy grande, que debemos trabajar en sinergia, lograr la vida digna para todas las mujeres en toda su interseccionalidad requiere en un primer lugar esta consagración comprensiva de los DESCA, en el cual las niñas, por ejemplo, tengan una autonomía, las niñas y las mujeres tengan una autonomía económica para no ser explotadas ni sexual ni laboralmente, que tengan acceso, como se mencionaba por varias participantes, a una educación de calidad, que no tengan los obstáculos que impone las tareas domésticas que recaigan sobre ellas de manera desproporcionada, con acceso a la salud, con acceso a la educación sexual integral, con acceso a la salud sexual y reproductiva. Creo que es esto lo que realmente Carolina llamaba cómo lograr que cada mujer, niña, sea autora de su propia vida. Es eso precisamente lo que los derechos, los DESCA nos permiten. Y al mismo tiempo es importante para nosotros el reconocimiento de la diversidad de las mujeres. Las mujeres no somos un bloque monolítico y esto es lo que el llamado que hace esto Más que Juanitas, ¿no? Esta clasificación de la mujer como un ente un poco simple, que no entra a los temas económicos, que no sabe mucho de política y que un poco por opción se dedica a las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son muy importantes, son el sostén de nuestras sociedades. Y muchas mujeres obviamente pueden optar por las tareas de cuidado. Lo que es injusto es que recaiga por estereotipos de género de manera desproporcionada y sin ayuda. Muchas veces los avances en la economía se logran sobre los hombros de las mujeres, y esto lo vimos claramente en la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo fueron las mujeres las que sostuvieron a los niños fuera de los colegios y quienes sostuvieron a los enfermos que ya no podían acceder a los sistemas de salud. Y me tomo aquí también la palabra de Sharon, que decía: la lucha de unas es la pelea de todas. Entonces, aquí, en esta sección, como pelota inicial, como chute inicial, lo que queremos hacer es buscar realmente cómo lograrlo en conjunto. Creemos si una organización que se dedique, por ejemplo,
al derecho sexual y reproductivo fuera solo por lograr los derechos sexuales, es una caricaturización, solo los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, o otra que se dedique solo a temas de vivienda, solo busque la consagración del derecho a la vivienda en la Constitución, no vamos a lograr el objetivo real, que es esta vida digna y la disminución en la violencia contra las mujeres y las brechas de desigualdad. Requerimos trabajar en conjunto. Por lo tanto, ahora el desafío se los paso a ustedes. La pregunta siguiente es, ¿qué propuestas, después de haber escuchado a todas las compañeras y obviamente en base a su visión más general, qué propuestas creen ustedes que su organización va a sacar adelante y de qué manera sacar adelante eso que ustedes quieren lograr, de qué manera el cabildeo en otros temas creen que les va a servir? Eso como la primera pregunta. Y después, ¿cómo podemos buscar estas propuestas de decir, a ver, vamos todas juntas? ¿Qué es a lo que tenemos que irle todas juntas para lograr realmente? Y como dije antes, la Constitución no es el fin en sí mismo, es el primer paso que, como ya se ha dicho mucho, que es el cambiar las reglas del juego. Y este primer paso en el cambio de las reglas del juego, ¿cómo lo podemos lograr juntas? Y voy a partir en el mismo orden. Partimos con Francisca. Ya, sí, yo creo que esta convención tiene un gran desafío de profundizar en muchos temas, porque la Constitución actual efectivamente habla de que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero todas tenemos más que claro que eso no ha implicado mucho. El otro día leía a alguien que decía, no nos pueden pedir a las mujeres que cambiemos si el mundo no cambia. Por lo tanto, me parece que hay diferentes ámbitos que deben ser trabajados, y en eso lo veo en las diferentes organizaciones que nosotras representamos, que tienen que ver con cambios legislativos, efectivamente, cambios culturales y cambios educativos, como lo mencionaba también Carla. Específicamente en lo que tiene que ver con nuestra organización, nosotros tenemos como 3 ámbitos que queremos trabajar o que hemos ya trabajado para hacer incidencia en la nueva Constitución, que tiene que ver, también lo mencionaba Carla, con el tema de la participación. Participación en forma y fondo, o sea, que este proceso constituyente incluya o tome en cuenta la voz de las niñas, en este caso, la voz de los niños, para saber desde sus propias voces qué es lo que tiene que ir, qué es lo que debería ir en la Constitución que impacte en sus vidas. En segundo lugar, el reconocimiento constitucional de los niños y niñas, que como ya lo decía, el TC interpreta que los niños no son reconocidos como sujetos de derecho, ya que plantea que en el fondo son los padres hasta los 18 años los que tienen que decidir por ello. Por lo tanto, ese fallo del TC nos da la razón para decir esta Constitución debe decir explícitamente que los niños son sujetos de todas y todos los derechos que existe en la Constitución. Y en tercer lugar, el tema de la garantización de los DESCA. O sea, de todas maneras, eso debe ir explícitamente, porque en el fondo declaraciones vacías de decir somos iguales ante la ley no nos llevan a nada concreto. Debemos ir hilando más filo, lo que decían algunas compañeras, leyes que hablen del tema, obviamente, de vivir una vida libre de violencia, hablar de la corresponsabilidad, de la no discriminación, igualdad salarial. Son temas que deben profundizarse mucho más y no solo hablar de la igualdad en términos vacíos, sino que profundizar mucho más. Y el tema de la garantización de los DESCA para nosotros es una prioridad, porque obviamente lo que afecta a las familias, obviamente llega a los niños, el tema de los horarios, no sé, el que un papá salga a las 10 de la noche, obviamente de su trabajo, obviamente va a tener un impacto en esa niña, o el vivir en un territorio víctima de violencia, tomado por el narcotráfico, eso sin duda va a estresar a las familias, va a estresar a la mujer, es más probable
que esas niñas tengan que estar al cuidado de los hermanos mientras la mamá sale a trabajar, lo que implica un círculo vicioso que justamente va dejando a las niñas más atrás en el desarrollo. Ahora también me pregunto, y con esto termino, ¿qué hace? Estuve revisando las cifras del Consejo Nacional de Educación, que las mujeres entramos más a la universidad y a todo el sistema de educación superior, las mujeres entramos más a posgrados que los hombres, pero ¿qué hace que finalmente no seamos capaces, o no se nos dé el espacio, no es que no seamos capaces de alzar la voz y de vivir una vida más igualitaria? Muchas gracias, Francisca. Planteas una pregunta muy interesante. Voy a cambiar un poco el orden, voy a ir a Sharon, que se tenía que ir, así que te dejo la palabra ahora. Cristina ya nos puso por escrito su respuesta y ya vamos a poder ir cerrando para los próximos pasos. Sharon, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que nosotros como fundación siempre vamos a fomentar distintos espacios enfocados en la inclusión y no solo la integración, que es un proceso que es mucho más primario, y también, por supuesto, alcanzando una mayor participación ciudadana, también enfocándonos en procesos equitativos de igualdad en tanto al ámbito laboral, por supuesto, sin duda, alcanzando más protección en ámbito a mujeres en situación de discapacidad, y por qué no, sería maravilloso que hubiese más acuerdo y elementos formales de políticas públicas, quizás enfocados en justamente programas de abordaje y reparación frente a la violencia a mujeres en situación de discapacidad, considerando que no existen o que son muy precarios, y también, por supuesto, con otros elementos de tránsito a la vida independiente, en donde todo lo que hemos hablado acá converge, se vive y también incluye lo que tiene que ver con la familia, porque hay que considerar que alrededor de una persona en situación de discapacidad también hay hijos, también hay padres, hay hermanos, hay otro grupo humano también que de alguna manera se involucra y se ve también de alguna forma afectado por las distintas barreras que el entorno discapacitan a las personas. Quizás Shlomit puede responder también y complementar esta respuesta, dado que también ella, como encargada del área de estudios de la Fundación, ha hecho algunas indagaciones justamente a partir de esta pregunta que ustedes plantearon. Sí, algo bastante cortito, y es que tenemos muchas esperanzas en el proceso constituyente. Estamos esperanzados en que efectivamente se establezcan los enfoques que son necesarios sobre discapacidad y mujeres, sobre discapacidad en otros términos. Hace poco nosotros como fundación estuvimos exponiendo para la Convención de los Derechos, o sea, el Comité de los Derechos Humanos que se estableció allá en la Convención. Dimos cuenta de estas problemáticas, esperamos que esto dentro de la sistematización y la redacción esté involucrado, pero la idea es hacer seguimiento a este proceso, poder como ciudadanía, como fundaciones, como organizaciones de la sociedad civil estar atentos a eso, generar un monitoreo, un seguimiento y la presión necesaria que se deba realizar para que este enfoque sea incorporado. Sumar muy cortito, que se velen también por los cumplimientos de los derechos de las convenciones internacionales de personas en situación de discapacidad, porque eso tampoco se menciona mucho y no se valida. Con eso me despido, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Saludos a todas. Gracias. Paso a Carolina. Gracias, Magdalena. Bueno, frente a la pregunta ¿qué hacer?, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los siguientes pasos? Desde una perspectiva eminentemente, como bien concreta, sin lugar a dudas, los derechos sociales, económicos y culturales tienen que ser consagrados de una forma robusta, como se contempla en los tratados internacionales en la materia. Y es bien interesante en el caso de América Latina, porque no solamente estamos vinculados al pacto, digamos, de Naciones Unidas de los DESCA, sino que a su vez del protocolo de San José, que
que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, también a nivel regional, ¿no es cierto?, tenemos un instrumento que refuerza la obligación de los estados en esta materia. Ahora, lo que siempre decimos nosotros en la Fundación y que tiene que ver un poco con otras propuestas, la fuerza de la ley, la fuerza de la norma, va a ser tan grande como lo sea la convicción de aquel que ejecuta o ejerce esa norma. Es decir, nosotros necesitamos funcionarios y ciudadanos y ciudadanas que efectivamente tengan la convicción, ¿no es cierto?, de la importancia del deber de respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales propios y ajenos. Y en ese sentido, nuestro sueño como fundación, y particularmente porque vemos cómo el fenómeno de la esclavitud contemporánea, justamente, ¿no es cierto?, al cosificar al individuo, justamente ocurre lo contrario de lo que voy a decir a continuación, que nuestro sueño es poder tener el derecho, ¿no es cierto?, humano, el derecho a cuidar y ser cuidado. ¿Ah? Los DESCAS son esa dimensión. Los DESCAS son la dimensión de darme cuenta que yo necesito nutrir a este pequeño y hermoso ser que es el ser humano, que es una potencialidad de creatividad, de entrega, de intercambio, de conexión, y desde esa perspectiva la posibilidad de consagrar, ¿no es cierto?, este derecho a ser cuidado, un derecho que depende de la red en su conjunto, no solamente del Estado entendido como la administración, ¿no es cierto?, pública, sino que depende también del Estado entendido el Estado como todos los individuos que estamos en este territorio y que formamos parte de esta especie de gran familia impuesta, forzada, todo lo que ustedes quieran, pero estamos juntos en esto, en este pedazo de tierra. Entonces, poder fomentar esta idea de este derecho a cuidar y ser cuidado, creo que es fundamental, sea porque se consagra, ¿no es cierto?, a través del reconocimiento del trabajo no remunerado, que es la base de las economías y que ha sido absolutamente invisibilizado. Afortunadamente ahora hay muchos estudios de cómo tiene que ser incorporado, ¿no es cierto?, en la cuantificación del PIB. También, por cierto, ¿no es cierto?, consagrar explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres y consagraciones concretas como prohibición de faltar a, ¿no es cierto?, igual pago, igual salario por igual trabajo. Y desde esa perspectiva quizás consagrar con más fuerza sanciones a las vulneraciones del principio de igualdad y no discriminación. Ya creo que ya llegó la hora de, esto no son solamente principios, sino que son normas fundamentales que si las violo termino generando consecuencias no solamente en un individuo, sino que a la red a la cual está conectado. Y desde esa perspectiva también creo que tenemos que ser más fuertes en sancionar las vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y desde la perspectiva de las mujeres tenemos que sancionar las discriminaciones de una forma mucho más potente. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que eso es clave y si lo traducimos en materia constitucional, lo que necesitamos ahora es no solo la consagración de los DESCA como derechos, sino que también un mecanismo de protección. Tenemos que echar a la basura el recurso de protección actual totalmente insuficiente y de tener un tipo de tutela en la nueva Constitución que haga realmente exigibles todos estos derechos. Carla, si me permites, puedo pasar a Diana antes, lo siento. Diana, tienes la palabra. Gracias, Magdalena. Sí, mira, yo creo que como Movimiento de Acción Migrante tenemos distintos desafíos y uno es sentirnos como parte y corresponsables, ¿cierto? A pesar de todas las limitaciones institucionales de la ciudadanía como tal, ¿cierto? Y de estar fuera de ese margen que vivimos y experimentamos muchas personas migrantes, nos sentimos corresponsables en este proceso, ¿cierto? Constituyente, y también compartimos el hecho, ¿cierto? Como de que no es lo único, ¿cierto? Que hay muchas otras instancias, ¿cierto? Donde hacer presencia. Dentro de las peticiones que en algún momento levantamos, ¿cierto? En una de las comisiones estaba principalmente hacer uso, ¿cierto? En esta nueva constitución de un lenguaje inclusivo y en el mismo reglamento como tal, ¿cierto? Que no discrimine de ninguna forma, ¿cierto? Ni por nacionalidad, ni por ciudadanía, ni por estatus migratorio,
territorios, sencillamente que se haga referencia, ¿cierto?, a personas o habitantes del o en el territorio chileno, ¿cierto? Un poco creemos, ¿cierto?, desde este nuestro colectivo, que los derechos humanos deben ser un principio, ¿cierto?, que atraviese toda la Constitución. No estamos pidiendo más, ¿cierto?, sino que se cumplan, ¿cierto?, y ciertos marcos regulatorios a nivel internacional. Queremos insistir principalmente en que se incluya y se reconozca el derecho a migrar, ¿cierto? Bajo la mirada, ¿cierto?, de la movilidad humana en el sentido amplio, ¿cierto? Y que se extienda a las distintas personas que somos, ¿cierto?, migrantes en Chile y que deberíamos gozar de los mismos derechos económicos, sociales, políticos, todos los DESCA, ¿cierto? Y al que se supone tienen derecho, ¿cierto? Ya sabemos y en qué condiciones también el resto de ciudadanos chilenos. Y incorporar, ¿cierto?, esa visión de movilidad implica, ¿cierto?, hacer explícito la prohibición de criminalizar la migración, ¿cierto? Sabemos que la migración es criminalizada y en ese sentido lo que buscamos, ¿cierto?, es que se adecue la legislación, ¿cierto?, lo que existe a todo lo que se ha ratificado a los tratados internacionales y principalmente en materias, ¿cierto?, que incorporemos no solo discursivamente, ¿cierto?, este enfoque analítico interseccional, sino que incorporemos, ¿cierto?, metodológicamente, como decía una de las compañeras, en nuestras intervenciones esta mirada, ¿cierto? No es lo mismo ser una mujer migrante, ¿cierto? Lesbiana, afrodescendiente, ¿cierto? No es lo mismo que ser una otra mujer migrante. Yo creo que eso debemos incorporar es la riqueza de la diversidad, ¿cierto? La maravilla de la diversidad y eso tiene que estar presente, ¿cierto? Dejemos de unificar el mundo, de homogeneizar el mundo, que ahí fue donde perdimos esa batalla, yo creo que en esa unificación. Eso como tenemos muchas acciones, ¿cierto? Pero dentro de esas, esa es nuestra bandera principal. Yo creo que es un poco la inclusión de todo esto diverso y la reivindicación de ello. Muchas gracias, Diana y Carla, por tu presencia. Puedes básicamente cerrar un poco el conversatorio. Te dejo la palabra. Qué honor. Bueno, nosotras ponemos sobre la mesa primero que ojalá este proceso que venga ponga o tenga como un espíritu transversal en el cual se reconozca hoy día la realidad de la desigualdad de género. Creemos que es importante que en esta nueva carta que se está creando, por lo mismo en sus distintos apartados, en sus distintas dimensiones, la perspectiva de género esté presente. Y eso, más allá de hablar de la violencia de género o de los derechos de las mujeres, ojalá sea algo transversal que nos permita también ahora empezar a vincularnos de otra manera con estas temáticas, que marquen en el fondo un punto de inflexión en ese sentido. En relación a la propuesta como fundación, podríamos decir que tenemos una propuesta en dos niveles. En primera instancia tiene que ver con la discusión más reciente, que tiene que ver con los mecanismos en los cuales se está dando el proceso, y ahí como fundación creemos que es clave poder garantizar una participación vinculante de la niñez y la adolescencia en el proceso. Ahí hemos estado desarrollando diálogos constituyentes para poder justamente tener encuentros con niñas, con adolescentes, para poder recoger esas miradas, pero es importante que este proceso a nivel institucional también entregue esos espacios y ahí somos hartas organizaciones las que estamos empujando en esa dirección. Para eso es importante que existan procesos de información, de formación y de metodologías adecuadas, ¿cierto?, para este público, este grupo humano tan grande y diverso de nuestra sociedad. Y porque creemos que también la experiencia de la participación va a generar un nuevo modo de ser y de vincularnos entre las generaciones, que yo creo que también es una oportunidad en este proceso que se viene. Para nosotras es clave que la niñez, además de ser entendida como sujetos de derecho, tengan un protagonismo en nuestra sociedad, o sea, sean actores y actoras protagónicas de los procesos que están ocurriendo, tanto desde las movilizaciones sociales, que sabemos que son quienes las iniciaron, como también ahora en lo que estamos desarrollando. Y en ese sentido que puedan también participar de todos los temas que puedan generar sus posiciones, ya sean en espacios
formales, informales, y ahí toda la sociedad tiene que poder ofrecer en el fondo esas instancias y esos encuentros. Y la segunda patita de la propuesta tiene que ver con los contenidos, por decirlo así, con los ejes temáticos que esperamos que salgan, y ahí nos gusta soñar en grande, y nos encantaría que esta nueva constitución pudiera garantizar una educación no sexista, una educación libre de violencias, que es lo que nosotras empujamos y por lo que estamos trabajando, que pueda considerar la perspectiva de género en todos estos niveles educativos y que promueva el desarrollo socioemocional, que por ahí también al principio lo mencionaron como un pilar también central de la educación, porque eso también va a permitir poder vincularnos y relacionarnos de una manera distinta. Yo creo que el feminismo, ya que estamos hablando de género, también viene a proponer una nueva manera de entendernos y de relacionarnos. Y por último, en lo temático también, obviamente, sabemos que Chile ratifica convenciones, pero de ahí a que eso se traduzca en otras acciones, hay un largo camino, y por eso creemos que este momento es clave para poder garantizar los DESCA, particularmente en la niñez, y que puedan ser reconocidos como sujetos y ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad. Y por último, algo que ha salido harto, que creo que es algo de lo que estamos empezando a hablar también mucho más, que esta constitución pueda en el fondo implementar o darle estructura a un Estado que ponga en el centro los cuidados colectivos y el bienestar, por sobre quizás esta idea productivista que ha generado el capitalismo en nuestra sociedad. Así que ojalá eso también vaya acompañado de esta nueva manera de entendernos y de relacionarnos. Muchísimas gracias, Carla. Creo que el cuidado de la persona y del planeta es el nuevo paradigma al cual debemos ir. No me voy a alargar más, pongo nuevamente en el chat el adelanto de nuestra página web, donde hay una sección donde pueden contactarnos. Como dije antes, este es el pie inicial. Y invito también a todos quienes han participado de este conversatorio y nos han escuchado, de ponerse en contacto. Nosotros seguiremos en contacto con las organizaciones invitadas, así como las organizaciones que están participando. Escríbanos, queremos trabajar con ustedes y queremos buscar de qué forma colectivamente podemos cambiar el paradigma de esta sociedad que cuida de la persona y el planeta. Muchísimas gracias a todos y por su paciencia, ya que nos alargamos un poco más. Estoy tratando de mandar ahí está, el link. Lo voy a dejar ahí por un minuto mientras la gente se despide para que lo pueda tener. Escríbanos y podemos seguir en contacto. Muchísimas gracias, me despido. Gracias a las panelistas especialmente. Gracias a usted. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.